Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy nos acompaña un personajazo llamado Kevin Rojas. Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias porque jalaste, Kevin. Salud, salud. Salud. Salud con esta cosa roja porque tú no sueles tomar, pero pues ya estamos Así echando es. Un tecito rojo, un tecito con gas. Se preguntarán, ¿quién es Kevin? En pocas palabras, ¿qué les podría decir de Kevin? Kevin es mi ingeniero por excelencia. Aunque Kevin no es ingeniero, es diseñador industrial, colega de carrera. Pues llevas un ratote que le has metido a las compus, ¿no? Conoces hardware, conoces software. Sí, ya tiene rato. Realmente se podría decir que crecí entre computadoras. Sí. Cuando mis papás tenían una escuela de cómputo, Okay. por los años 90. Y pues ahí crecí, aprendí algunas cosas sencillas como todo niño y jugaba en los equipos, etcétera. No fue ya bien hasta que estaba en la prepa que ya surgió mi interés por la reparación de los equipos. Okay. Y ya ahí fue donde empecé a meterme, ¿no? A adentrarme más en el tema. Y bueno, pues se puede decir que prácticamente todo lo que he ido aprendiendo, no lo sé todo en cuanto a las computadoras, pero ha sido empírico. Es decir, Sí, claro. estar resolviendo situaciones y etcétera. Y pues ya, entonces eso pues me llegó a que cuando nos conocimos en la carrera ya traía cierto recorrido. Sí, claro. Ya le sabía ahí, un poquito. En diseño industrial, pues se sabe de programas que utilizamos. Y pues tú eras el ángel de todos nosotros, güey. Así de Kevin, haz paro, ocupo el AutoCAD. Kevin, pon el Inventor, etcétera, etcétera. De hecho, si son observadores y escuchan el podcast en YouTube, se darán cuenta que hoy no nos acompaña la misma laptop que tengo, por lo general, porque mi laptop está ¿cómo dijiste? En la sala de operaciones. En la sala de operaciones, en cirugía. Está en cirugía, la tiene Kevin. Y aparte, estamos con una cámara nueva, entonces espero que todo salga bien. No parece mucho, pero sí estoy nervioso. A ver qué tal. Quiero comenzar con esta pregunta, Kevin. ¿Tú le das de repente así seguimiento a noticias dentro de la cultura digital, del mundo de la informática en general? Trato de estar lo más informado posible, porque hay que estar al pendiente de las tendencias, etcétera. Digo, es muchísima información, entonces puede ser que alguna noticia se me escape, ¿verdad? Sí, claro. Pero trato de estar al pendiente de qué trae la nueva generación de Intel, qué trae la nueva generación de AMD, hacia dónde van las tarjetas de video, un poquito en cuanto a eso, qué onda con las impresoras, ¿no? Que es en donde las famosísimas impresoras, las impresoras que huelen el miedo. Sí, ya sé. Te pregunto porque, no sé si has visto que ahora se anunció que Windows ya está trabajando en sus procesadores. Así como Apple lo hizo en su momento, Sí, que sacó los M1, ahorita traen el M2 y creo que ahorita ya están hablando del M3. Sí, pues traen, exactamente Windows no he leído mucho en cuanto a sus procesadores que están desarrollando, pero sí tienen una intención tanto Intel como AMD, e imagino que hacia allá se buscó mover también Apple con sus procesadores M, y Windows, estará tratando de no quedarse atrás en ese aspecto. Más que nada en lo que es el tema de la arquitectura del procesador. Para no meternos a lo mejor en mucho tecnicismo, la arquitectura es la forma en la que está estructurada la programación del procesador. Claro. Entonces, los procesadores Intel y AMD tienen cierta estructura, arquitectura de 64 bits, etcétera, que ha hecho que tengan ciertas limitantes en cuestión de su eficiencia energética. Okay. Por eso es que tenemos equipos de cómputo que se te calientan, o sea, que tienen un tope de temperatura y a partir de que llegan ahí se empiezan a ralentizar los equipos. Okay. Si tú lo comparas con la arquitectura, si recuerdo bien el término debe ser ARM. Es ARM, sí. Que es de los celulares, es otro tipo de arquitectura distinto. Entonces tú puedes tener celulares con mayor capacidad y menor impacto en su temperatura. Sí. En menos espacio, que ese es ahí donde se está buscando en el mercado esa dinámica. Entonces, están tratando de migrar hacia allá. O sea, Windows le está tirando a procesadores ARM.
Posiblemente. Lo que yo tengo entendido que hace eficiente a los procesadores ARM contra los procesadores que conocemos, que son los X80 Sí. 86, creo que es. Este es de 32 bits y los de 64 bits. Ajá. Es que los procesos los hace jerárquicos. O sea, creo que el ARM, por lo mismo de que lo que yo tengo entendido es que están en una cosa que le llaman SoC, que es el System on a Chip. O sea, que Ujú. el ARM tiene todo ahí. O sea, no ocupas así de que... Es como allá adentro ya tiene su gráfica, hasta su RAM, se podría decir. Entonces, son más eficientes con los procesos y los pone así de que estamos haciendo esto, después tenemos que hacer esto, después tenemos que hacer esto. Y los otros güeyes no, los otros güeyes hacen todo al mismo tiempo. Entonces, por eso lo que dices de que se calienta. Pero bueno, a lo que te preguntaba es, entonces Windows se va a tener que adecuar a lo que va a hacer, ¿no? Porque digo, si de algo conocemos de Windows es que podemos explotarlo hasta la... No tenemos como limitante, se podría decir. Lo que pasa es que viene un cambio de generación de equipos. Y están buscando que sean más delgaditos, que pesen Sí. menos, que se calienten menos y que tengan una mayor potencia. Como todos esos elementos combinados en sí siempre han entrado en conflicto, porque si quieres tener un procesador potente, necesitas tener un buen sistema de enfriamiento. Si quieres Claro. tener un buen sistema de enfriamiento, necesitas espacio. Entonces eso te convierte que tengas un equipo pesado, grande, brumoso. Y Mac ha ido un poco en contracorriente respecto a eso. Entonces, por eso es que la gente cuando piensa en computadoras estéticas y bonitas, pues Mac es la por excelencia Claro. en ese punto, ¿verdad? Ahora, otra cosa que es importante o interesante conocer o mencionar es que no solamente es la manera en la que el procesador está construido y programado, sino también es el sistema operativo, cómo está construido y cómo corre sobre ese procesador. Ok. Porque, por ejemplo, tenemos Mac. La ventaja que tiene Mac es que su sistema operativo está bien depurado, está bien estructurado en su programación y eso ha permitido que requiera muchísima menos potencia del procesador para poder correr. Ya. En contraposición de Windows, pues tenemos que es una actualización desde Windows 95, lo único que han ido es irle incrementando procesos, cambios de ventana, cambios de aspecto, agregándole funciones, quitándole Sí. funciones, etcétera. Que dices que es parche sobre parche sobre parche. Exacto. Entonces, al final de cuentas, eso lo que ha provocado es que Windows requiera procesadores de mayor capacidad para poder correr sus nuevas versiones. Ya. Por eso te vas a encontrar que un Windows 7, un Windows XP corría muy bien sobre Pentiums de 2 núcleos, etcétera. Y a medida que hemos ido avanzando, si te fijas, antes te podía correr bien Windows 7 con 4 GB de RAM. Sí. Pasamos a Windows 8, ya te pedía 8 GB, Windows 10 entre 8 y 16. Entonces, ya Windows 11 también te va a estar ahí entre 8 y 16. Y así, ¿no? Eso ha ido obligando también a la gente a que en algún punto tenga que migrar de equipo de cómputo. Sí, claro. Por eso mismo los que estamos en el famosísimo en el PC Master Race nos llaman los pecerdos. Porque tenemos de más. O sea, tenemos un equipote y ¿qué hacemos? Vemos Facebook. Sí. Pero digo, en realidad, sí es como dices, la eficiencia que pueden llegar a tener. Por ejemplo, lo que decías de Mac, su sistema operativo y sus programas están optimizadísimos para lo que ellos te ofrecen. No ocupas de más, o sea, se sabe de que las Macs, todo este pedo, no son una cosa que tengan más de 8 gigas de RAM, güey. Si tienen 16 ya es como de, la madre, ya es una cosota, ¿no? Digo, si no estamos hablando del rallador de queso que sacaron, pero es, o sea, ellos saben que con ese equipo que tú tienes, por lo menos la gama que ellos te ofrecen que tú puedes instalar, te va a correr al puro pedo y te lo va a hacer bien. Y pues no, acá en Windows es como, es como, métele lo que quieras, ponla a trabajar como quieras hasta que se te derrita, así. Sí, ahora pues también Mac tiene sus contras, ¿verdad? Un tema ahí en Mac es que son muy delicadas, las tienes que cuidar muchísimo. La mano de obra en En Mac cuestión es cara. o sea,
¿Física o...? Físicamente. Ok. También hay un mito por ahí que de que en Mac no hay virus. No, sí hay. A lo mejor en un inicio no había o había muy pocos. Sí, claro, se porque quedó no era como tan eso, comercial. Uh-huh. Y la gente piensa que tienes Mac, no necesitas antivirus, no necesitas protegerte. Y no, es todo lo contrario. Sí hay gente que ataca Mac. A lo mejor va a ser menos común porque el mercado que ellos abarcan es mucho menor que Windows, ¿no? Pero físicamente son muy delicadas. Por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos que me ha tocado revisar en Mac, no sé si tú ves una Mac, por ejemplo, Air o una MacBook Pro, y en la parte de abajo de la pantalla van a tener una tirita de cristal donde dice con letras MacBook, Sí. etc. Bueno, esa tirita es de un material que le llaman cristal plástico, una cosa así. Vamos a suponer, no sé, un día tú estás en tu computadora, en tu Mac, y estás haciendo un dibujo a lápiz o con lapicero. Se te rompe la puntilla, no te das cuenta que el pedacito brinca y cae ahí a esa altura, entre donde está la tirita. Cuando la cierras, se truena. Truena, güey. ¡Ah! Esa tirita, dependiendo del modelo, pero vale arriba de entre 1000 a 1500, la pura tirita. ¡Hola, madre! Su función simplemente es estética. O sea, no tiene ninguna otra función. Para retirarla se tiene que retirar con pistola de aire caliente. Y obviamente se tiene que hacer con mucho cuidado porque si te pasas de temperatura truenas la pantalla. Sí. Entonces... Y también lo sacas como con unas púas como de guitarra casi, ¿no? Bueno, esas púas que más son cuñas, son de plástico y sirven para no dañar las orillas de los equipos. Porque si tú metes, por ejemplo, una punta de desarmador plano, por más fino que sea, y le haces palanca, vas a mordisquear el plástico. Entonces, esas cuñas de plástico están diseñadas para ser delgaditas y en caso que los plásticos o los seguros estén muy duros, a veces lo que se rompe es la cuña. Entonces, pero esas cuñas pues las repones, sí, claro. No tienen un mayor costo, que a diferencia de por ahí dañar las orillas de un equipo. Oye, ahorita que sacaste ese tema, tú que reparas equipos, ¿no te da como cosa un futuro? O sea, de que... O sea, digo, nunca van a dejar de existir las laptops ni las PCs como tal, pero yo creo que se viene una ola muy grande de gente que va a tener tablets. Y hay unas tablets, por ejemplo, hay unas que sí son como más amigables en de que con tornillos chiquitos, sí. O sea, tal vez minis. Pero hay unas que, como dices, tienes que meterle aire caliente. Sí. Y como que la pantalla la va sacando poco a poquito. Pues, ¿no? Ahí un ejemplo claro, digo, si queremos echar ese vistazo al futuro, basta con ver qué pasa con los iPhone. Okay. Básicamente iPhone eso es lo que hace. Reparar un iPhone es caro y se requiere no solamente mano especializada, se necesita equipo especializado. Precisamente para poder levantar las pantallas sin romperlas. De hecho es algo bien curioso que algunos modelos de iPhone, por ejemplo, los han de conocer, ¿no? Trae la pantalla enfrente y atrás trae la carcasa que es de cristal. Sí. Que se te cae y se te rompen de los dos lados, ¿no? El chiste es que para poderlo desarmar tienes que despegar ambos en algunos modelos. Entonces necesitas tener equipos que te permitan calentar parejo, uniforme los dos cristales y levantarlos parejos para no romperlos. Ya. Y ya todo eso es un trabajo de microsoldadura. Entonces, pues los equipos que se requieren son caros, no son baratos. Eso encarece la mano de obra, limita los lugares donde se pueden reparar estos equipos. De hecho, es muy común que la gente los lleve pues al soporte técnico de Mac y que les digan que el equipo ya no sirve y que tienen que cambiarlo. Hay lugares muy especializados donde sí te pueden hacer ese tipo de reparaciones porque tienen esos equipos, pero ya también por cuestiones pues de prácticas y por cuestiones también de que compres otro, pues ya está. Y ese podría ser para algunas marcas la tendencia hacia donde va el rubro, ¿no? Entonces, al ir simplificando los componentes, también nos van metiendo en un tema de que cada vez puedes hacer menos por tu equipo cuando tiene fallos. Y, por ejemplo, hay ciertas marcas de labs que son muy delgaditas, son muy baratas, las van a encontrar de 4,000, 8,000 pesos nuevas. Andas platicando que algunas labs delgaditas ni ventilador traen, ¿verdad? Ya no traen ventilador. Enfriamiento pasivo. Ya tienen la memoria RAM soldada. Traen el disco duro, que es lo más grave, soldado. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes ampliar. Sí, si se truena, es muy complicado sacar tu información de ahí.
Entonces, básicamente que la motherboard se dañe es pérdida total del equipo. Ya, Entonces, antes si te dañaba el disco duro, le cambias el disco duro claro. y le das una segunda vuelta a la Sí, vida. era modular, hasta Exacto. eso. Entonces, si te daña la RAM, se la cambias, ¿no? Pero ahora si alguna de estas piezas sufre un daño, te va a obligar a cambiar de equipo. ¿Por qué? Porque a veces el mercado de refacciones es muy exquisito también. O sea, hay refacciones que sí vas a encontrar y hay ciertas refacciones que no vas a encontrar. Que es muy complicado o muy costoso o no hay nuevas. Entonces eso va complicando. Y sí, pues va hacia allá el mercado, hacia que cada vez sea mucho más complicado reparar tus dispositivos. Hablando de darle noticias darle noticias, darle seguimiento en cuestión de noticias de todo este mundo y lo que dices pues, de las piezas que no se pueden cambiar. Viste que no me acuerdo en dónde, pero ya está como firmado que para cierta fecha los celulares van a volver a ser como antes, o sea, de que puedes cambiarle pila, puedes cambiar, de hecho ya hasta vas a poder cambiarle piezas físicas, en cuestión de que vamos a volar un poquito con la mente de una GPU, o sea, cambiársela a tu celular, casi casi hacerla como una PC, pero en chiquitito. No, pues no había escuchado de eso. Sería pues interesante ver cómo, cómo avanza hacia ese punto la tecnología. De momento pareciera que lo comercial que está hoy en día en los próximos a lo mejor 2, 3 años no se va a ver tanto. Sí, claro, Porque no. aparte estamos hablando de que generalmente es para gente que le llama la atención la tecnología, ese tipo de como de, ¿cómo se le puede decir? De gadgets o de posibilidad de personalizar a cierto nivel tu equipo. Claro. Obviamente los que son streamers, los que son gamers, o que tienen que tener buenos equipos, buenas cámaras, buenos procesadores, buenas tarjetas de video, pues van a agradecer que puedas Sí. personalizar, cambiar, mejorar tu dispositivo. Pero las personas que no están tan sumergidas en ese tema de la informática o de la tecnología, ellos lo que buscan es algo más práctico. Es, Claro. tengo este problema, necesito algo que me lo resuelva y que no Sí, me, punto. ajá, pero que no me haga batallar, o sea, que no me esté fallando, que funcione bien, etcétera. Yo, bueno, no sé cuál habrá sido exactamente la razón por la cual dejaron de darte chance de tú quitar la pila de tu celular. Pero yo recuerdo que era como una manera en la que a la gente se le trababa un poquito el teléfono y es como de ya saquen la pila y vuelven a prender. Por lo menos me he dado cuenta que últimamente, bueno, no sé cómo lo hayas llegado a ver, los celulares ya no se traban tanto. Sí, han ido mejorando en cuestión de la tecnología. De hecho, era lo que platicamos hace rato. Actualmente tiene celulares que tienen más capacidad que una computadora. Sí, Entonces, por y esos precios. aparte carga un sistema operativo, mucho menor o con mucho menor exigencia o peso que un Windows, por ejemplo. Y te lo actualiza y la Exacto, chingada. Los, entonces los por eso es famosos, que, ¿cómo se le llama? Por ejemplo, los de Xiaomi, ¿cómo se llama el sistema operativo? El ajá, sí, Miu. Miu, algo Ajá. así. Y así como si fuera un Windows de Sí, que yo, sí, por sí. ejemplo, yo tengo un Redmi. Comencé con el Redmi 12. Me acuerdo que a finales del año pasado en el Redmi 13. Y ahorita ya estoy en el 14. Y es como de, dude, ¿qué pedo hay? ¿Hasta qué punto me van a dar chance de...? Sí, generalmente son de 2 a 3 generaciones de software. Después de eso ya no te dejan actualizar más. Sí. También ¿Por qué? lo... Porque empiezan a poner el tope. No porque a lo mejor el dispositivo no pueda. Pero hay un punto en donde WhatsApp, por ejemplo, te va a decir, Ah, sí, las apps. a partir de tal versión de Android o de MIUI, ya no voy a ser compatible. Entonces, te va a obligar sí o sí, aunque Claro. tu teléfono funcione a la perfección, a buscar uno Quizá. nuevo. Qué horrible, güey. Pero pues de eso vamos. O sea, literalmente, aunque, como dices, aunque sirvan los aparatos, es como de, no, carnal, ocupo más potencia. Sí, de hecho, por ejemplo, Microsoft anunció que para el año 2025 va a dejar de dar soporte a Windows 10. Entonces eso significa que muchos equipos que actualmente alcanzaron a salvarse migrando de Windows 7 a Windows 10 de la obsolescencia, Sí. pues ya no van a poder pasar este siguiente filtro. Entonces va a O sea, obligar a pero va a muchos a seguir, cambiar. ¿no? Digo, van a poder seguirlo utilizando, pero ya Sí, no va a haber. aquí el tema de cuando Microsoft deja de darle soporte a alguno de sus Windows es que
ya no sigue actualizando los temas de seguridad del sistema operativo. Entonces, los hackers constantemente están buscando puertas traseras para entrar a los sistemas operativos. Microsoft con su plataforma, cuando va encontrando esas vulnerabilidades, pues las va actualizando. Te va parchando Windows y va haciéndolo más robusto en cuanto a seguridad. Digo, no es infalible, no nos podemos confiar, pero pues te va dando esa ayuda de que no sea tan fácil, ¿no? Que se filtre. Sí, claro. Entonces, cuando un sistema operativo ya deja de recibir ese tipo de soporte, entonces ya no hay quien cierre esas puertas traseras. Sí, los hackers son más movidos que las mismas personas que trabajan en ese tipo de compañías. Entonces, en ese aspecto ya deja de convenir a cierto nivel seguir utilizando un sistema operativo de esas características. Por ejemplo, Windows 7 todavía en algunos equipos se puede implementar, muy viejitos, para sacarle una segunda vuelta, pero ya para ponerlo a hacer cosas muy, muy específicas. Por ejemplo, en Windows 7 con Office 2013, con Google Chrome, todavía jala. ¿Cuál es el tema? Que algunas páginas en Chrome ya te van a decir que ya no son compatibles con la versión de Chrome. Pero las páginas nada más. Las páginas, sí, pues, o sea, por ejemplo, puedes seguir trabajando en Excel, en Word, en PowerPoint. Todavía algunas impresoras las vas a poder configurar y vas a poder sacar trabajo de oficina. Okay. Aquí el tema es que en cuestión de seguridad, pues ya no va a ser tanto, ¿no? Inclusive ya te puedes encontrar con algunos antivirus que te van a decir que ya su versión ya no es compatible con Windows 7. Entonces vas quedando desprotegido para hacer ciertas actividades que pudiesen ser de mayor riesgo. Es decir, yo no recomendaría que entraras a tus cuentas bancarias desde un Windows 7 hoy actualmente. Sí, claro. No. Sí, es como de no lo haga, compa. A ver, Kevin, ahora otro punto dentro del tema. Sin meternos en cuestiones de estas nuevas campañas políticas que están saliendo y tal, pero ¿cómo viste el anuncio que sacó Brad de que va a ser casi a México un cyberpunk? ¿No lo viste el anuncio? No lo vi. Okay. No he visto ese anuncio. Bueno, ¿pero escuchaste de él? No, tampoco, fíjate que no. Bueno, el chiste es que, mira, el comercial comienza como bien. ¿A qué me refiero con esto? Como que el vato habla seguro de que vamos a implementar esto en México para seguridad. Aquí es donde ya valió madre todo. Porque no sé si has visto, por ejemplo, que en China sí ya está implementadísimo, de que hay cámaras en todos lados, sí. Te reconocen, saben quién eres, en dónde estás, casi en todo momento. Este güey, bueno, dijo eso. Pero, según lo que estaba platicando, y ahí yo no sé quién diablos dio luz verde para que saliera ese comercial, porque te decían que, por ejemplo, con las cámaras te pueden detectar por dentro de la ropa si traes armas, güey. Por la manera de caminar o tus expresiones, saben si eres como un maleante, casi, que va a haber drones que se van a activar al momento de que se detecte algo y van a ir a, pues, casi como si fuera a atacar una base terrorista, ¿no? Mi pregunta aquí es, ¿crees que en algún momento, vamos a decir que hay una infinita, ¿no? Sí. Pero se podría hacer así de que una infraestructura de ese calibre, güey. Digo, cuando lo vi, fue como de, suena tal vez bien, pero ¿qué tanto se puede llegar a hackear eso? No sé, o sea, darle mantenimiento a las cámaras, todo lo que haya, no sé, son muchas. Pues mira, una realidad es que lamentablemente México hace muchos años quedó atrasado en todo lo que es tecnología. Ajá. Dependemos tecnológicamente de Estados Unidos, ahora Ajá. de China, que ha empezado a empujar toda esa industria también tecnológica. Hay muchas cosas ya de origen chino, algunas son de muy buena calidad, digo, sí. Pues Huawei, Xiaomi, sí. Son de excelente calidad. Aunque está por ahí en el mercado quedan unas que otras de lo que nosotros conocíamos coloquialmente cuando decíamos, esa cosa es china. Sí, claro. Se superaron esos sí, mismos exacto. Reyes. Entonces, pues en ese aspecto hay que tener cuidado cuando son marcas chinas, simplemente porque hay combinación, ¿no? Uh-huh. O sea, todavía hay productos malos, pero hay unos muy buenos.
Entonces, como México siempre ha dependido tecnológicamente de estas potencias, el conocimiento que tenemos respecto a muchos de estos temas, pues es limitado. Y no solamente, digamos, a nivel ciudadano, también a nivel, pues, de gobierno, de Estado. Entonces, si bien es cierto que está toda la tecnología, aparte, aquí entraría a lo mejor un tema que se le conoce como ingeniería social y comportamiento humano, ¿no? Ok. Que podría ir un poquito encaminado a entender que podrían leer ciertos, Patrones. comportamientos o patrones y detectar, pero si buscas por ahí en la Ciudad de México, este, existen ya ciertas cámaras de seguimiento, principalmente en el centro y en ciertas colonias, donde si ocurre un asalto, ya inmediatamente están las cámaras vigilando, detectan a la persona, ven en qué vehículo se subió, le dan seguimiento por todas las colonias, notifican a la patrulla o a la policía Ok. y les dan seguimiento y los arrestan. O sea, por lo menos eso ya está Eso ya medio está. pero no en Sí. todos lados, No, no, ¿verdad? no, porque hay otro tema que complica también a México, que es la manera en la que está organizado políticamente. Ok. Si tú quieres implementar algo a nivel nacional, necesitas primero que la propuesta pase a... Bueno, vamos a decir que es propuesta del presidente, que en este caso, suponiendo que llegara Ebrard, Ajá. sería su propuesta. Él la tiene que bajar, si la quiere que se haga constitucional, a los congresos. Ok. A la Cámara de Diputados, ellos la revisan, le meten mano, le hacen ajustes, le hacen cambios, la pasan al Senado de la República, ellos hacen lo mismo, la regresan a la Cámara de Diputados, le vuelven a hacer otra revisión, luego, si recuerdo bien el proceso, la debe de firmar el Poder Ejecutivo y se dispersa, pero ahora tienen que aprobarla los 32 congresos de la República de cada estado, para que se implemente Ya. en todo el país. Sí, claro. Entonces, todo ese proceso limita a veces que los cambios, sean para bien o para mal, pues sean rápidos, ¿no? Ok. O sea, tienen que pasar un proceso que puede llevar 1 año, 2 años, etcétera. Entonces, hablando de ese cambio, eh, podría pasar eso en el intento de la implementación, digamos, a nivel organizativo o administrativo. Ahora, a nivel tecnológico, por ejemplo, CFE hace ya algunos años atrás desarrolló una tecnología para suministrar internet a través del cable eléctrico. Actualmente creo que ya liberaron y en algunos lugares van a empezar a utilizar esa tecnología para llevar el internet a ciertas partes donde no había. A través de cable Sí, eléctrico. a través de tu instalación yo no sabía eléctrica. que se podía eso. Esa tecnología no es nueva. Ok. Llevará que se habrá inventado, sin exagerar, a lo mejor entre 15 y 20 años. Ok. Obviamente había ciertas empresas o intereses que no permitieron que esa tecnología saliera a la luz en ese momento. Ya. Actualmente desconozco qué tan obsoleta va a ser esa tecnología frente a la fibra óptica, porque de lo que estoy hablando era frente al Cobre. al cobre, ¿no? Sí. Que podría decirse que es de velocidades similares. Actualmente la fibra óptica pues te da velocidades absurdas inclusive, Sí. ¿no? Entonces, pues a lo mejor ella no va a competir tanto, pero para llevar internet a lugares bien aislados, Tal vez. ahí es donde la infraestructura de CFE lo permite, porque es quizá una de las infraestructuras más amplias que se tienen en Ya, cuestión mira, no me la sabía esa, de cabrón. luz, ¿no? O sea, pero ¿y en el mismo cable que te transmite luz? Tengo entendido que sí. No Wow. sé bien cómo van a hacer, porque acuérdate, bueno, la información se transmite a través de la electricidad. A través de los gigahertz, es la medida, un hercio equivale a 1.000 millones de ondas electromagnéticas Su madre. pasando por segundo por tu procesador, ¿no? Entonces, por eso es que el procesador se calienta. Sí. Está pasando la electricidad ahí a todo lo que da. Sí, son ciclos, dan vueltas, dan vueltas, dan vueltas. Exacto, y- exacto. y Entonces, hacen fricción. es cierto. Entonces, posiblemente por ahí vaya la tecnología que desarrolló en su momento CFE. Vaya, güey. Entonces, Yo- tengo yo- entendido que la están implementando ya. No sé cuánto tiempo les va a llevarla a todo el país, o si tengan en su idea que llegue a todo el país, o más bien la van a enfocar hacia áreas donde no hay internet. Ya. Ahora, otro tema, respondiendo un poquito todavía a tu pregunta, ¿De qué se- México es un país complicado por su geografía. Ok. Pues está la Sierra Madre Oriental y la Occidental, ¿no? Entonces, es un territorio muy vasto y
aparte del problema de inseguridad que hay en el país, es que no puedes tener todos los rincones vigilados. Entonces, implementar un sistema de esos a lo mejor valdría la pena, pero implicaría mucha infraestructura al respecto para poder vigilar cada rincón del país. Selvas, bosques, montañas, cuevas, playas, Y lagos, nosotros etcétera, ¿no? vivimos en nuestra burbuja, pero hay un chingo de gente que sí vive así como en comunidades que sí están súper escondidas. Sí, es cierto. Y no es fácil acceder ahí. Hay veces que tienen que llegar nada más caminando, que no puedes llegar en vehículo. Sí, ¿no? Por el Algunas terreno. que inclusive en helicóptero o en avioneta y no hay otra manera de acceder a esos pueblitos. Claro. Entonces eso pues dificulta y se presta pues para que los delincuentes o quien se dedica a actividades ilícitas los utilice de refugio. Ok, ven, ahorita digo, qué chido que sacaste eso, güey, porque yo la verdad lo vi como muy lejos, güey. Dije, ¿cómo chingado se va a lograr eso? Pero bueno, Posiblemente en el mundo la tecnología ya exista, sí, a nivel por lo menos de prototipo. Pero pues sí sería un proyecto enorme de infraestructura llevarlo así, digamos, a todos los rincones del país. Quizá van a empezar a implementarlo en las ciudades más sí, importantes. claro. Como lo que salía de las últimas películas de Rápido y Furioso. El famoso Ojo de Dios. No sé, ¿sí los llegaste a ver las pelis? ¿Las últimas? Híjole, la última que vi fue la de donde sale Angelina Jolie, si recuerdo, si no me equivoco, ¿Angelina Jolie? que controla los carros por No, es computadora. esta Ojo, me estoy Charlize equivocando. Theron. Ok, bueno, es que hace mucho que Ok. no, o sea, que la vi. No recuerdo bien, ¿Era recuerdo que la de Cuba? no recuerdo si fue esa o una posterior. ¿Qué? Que los empieza a perseguir y empieza a través de las computadoras de todos los carros, los controla, los Sí, hackea sí, y sí, los sí. empieza a Ese es el perseguir. famosísimo Ojo de Dios, que tenía también a una hackercilla que era como... Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ahora, en cuestión pues, ¿qué tanto van a poder o no van a poder hackearle a ese sistema, güey? Todos los sistemas Ay, son güey. vulnerables, a cierto nivel, todos. Y por eso me comenzaba diciéndote que pues México se ha quedado atrasado en ese aspecto. Ok, He tenido la oportunidad de atender para algunas empresas situaciones de que han sido hackeadas. Entonces, en una ocasión de ellas fue la policía cibernética, porque, bueno, yo siempre la recomendación es que reporten, ¿verdad? O sea, que hagan la denuncia. ¿cómo se El- hace? Qué bueno que tocas este tema. Y antes de que sigas, sí. ¿cómo haces una denuncia a la policía cibernética? ¿Con quién te comunicas, güey? O sea, todo el Tienen mundo un sabemos que número. existe, Tienen un número ok. y marcas y ellos ya te van a dar ahí Pero y la te van dando pauta. seguimiento, o sea, porque la gente en general no sabe qué pedo, güey. O sea, Pues aquí lo que porque... podemos, o sea, siempre es preferible evitar Sí, situaciones. Si quieres, ahorita abordamos ese tema ok. de tips, vamos a llamarle, Sí, claro, claro. pues, para que estés más seguro, más tranquilo de que no te vayan por ahí a hackear. Este, la policía cibernética hay a diferentes niveles. Está a nivel municipal, a nivel estatal y seguramente, no estoy seguro de eso, debe de haberla a nivel nacional. Cada una pues tiene su jurisdicción, algunas pueden atender algunos casos, otras nada más están para orientar, prevenir, etcétera. Obviamente dependiendo de qué nivel tengan, pues es también su infraestructura y su alcance. Este, Me parece que ya un tema de hackeo es directamente con policía estatal, si Ok. no me equivoco. Entonces tienes que comunicar con ellos, reportes el incidente, ellos ya te van a dar la pauta, digamos, legal a seguir. Desconozco si la denuncia es directamente con ellos o ellos ya te orientan a que vayas de todos modos ¿cómo se llama? Al Ministerio Público, a levantar Ya. la denuncia. Ellos, el seguimiento que tengo entendido que hacen es que van, en caso de ser empresa, van a tu empresa, revisan, toman ahí declaraciones de los que fueron testigos, etcétera, de cómo ocurrieron los hechos. Y hasta ahí tengo entendido. Supongo que darán algún seguimiento. No me ha tocado todavía conocer la otra parte del proceso. Ok. Lo que sí me ha tocado observar un poquito es que, bueno, desconozco qué tantas herramientas tengan. La oportunidad que coincidimos en un incidente, no al mismo tiempo, pero los dos analizando el fallo por ahí. Tengo entendido que no pudieron encontrar ellos muy, muy diferente a lo que yo pude encontrar. Ok. ¿Es la empresa en la que trabajabas? Entonces, yo es una,
Pues ¿Te sí, que contrataron? trabajo, que doy soporte. Ok, ¿no? va. Entonces, pues por ahí son temas delicados, son distracciones que a veces cometen los empleados. eh, Porque cuando están buscando hackearte, pues lo hacen a través de la ingeniería social principalmente. Que caigas en el temor de que, por ejemplo, te llega un mensaje, un correo de, compraste 5,000 pesos en Amazon y tú acá, pues no, y te llega ahí de tu tarjeta de crédito, Claro. como si fuera, ¿verdad? Que al final no es. Y te dice, ¿quieres saber más detalles o quieres cancelar? Da clic aquí. Entonces la gente entra así como que se espantan, saca de onda, y ellos apuestan que ese destante, o sea, apuestan a agarrarte a lo mejor que tuviste un problema familiar, que te acaban de correr el trabajo, no sé. Te agarran con la guardia baja. Exacto. Y ellos le apuestan a que a algún momento te van a agarrar con la guardia baja y le vas a dar clic. Y entonces aprovechan esas vulnerabilidades para sacar información. Y luego ya con esa información terminan pues de hacer el hackeo o lo que ellos van a hacer. Ahora, aquí también hay otro tema importante. Eh, Digo, no sé si esté bien acuñado el término, pero yo le llamo autohackeo. La gente a veces se autohackea sola. Tenemos ahora la facilidad de las redes sociales y de publicar todo lo que hacemos, dónde andamos, dónde nacimos, cuándo nacimos, etcétera. Que muchas veces sí, ahí es donde la gente dice, ¿cómo saben mi información? Sí, Pues la tienes pública, güey. Es como... Exacto. Entonces, ya muchas veces ni siquiera necesitan realmente hackearte para sacar tu contraseña, la terminan deduciendo. Entran a tu Facebook, ven cómo te llamas, ven en qué año naciste, y no sé qué porcentaje, pero pues lamentablemente un gran porcentaje de la población utiliza su año de nacimiento, su fecha de nacimiento como parte de su contraseña. Con el nombre de su mascota. Exacto. Entonces esa combinación pues no necesitas idear mucho para probarla. Y prueban. Si pega, pega. Si no, van con el siguiente hasta que van agarrando incautos. Claro. ¿no? Entonces, más o menos así está el asunto. Entonces, todo sistema es vulnerable. Aunque ellos implementen estos sistemas de seguridad, pues tienen que tener un aparato muy fuerte de ciberseguridad para proteger que no haya gente que la utilice, exacto, que lo utilice claro. para el secuestro, para la extorsión. Pero bueno, ahí tienes otro tema, porque tanto se te pueden filtrar cibernéticamente como se te pueden filtrar como persona. Como persona. ¿no? Sí, y los polis en general no es como que tengan tan buen, ¿cómo se le llama? Pues sí, buena reputación. Sí, exacto. En México sabemos que hay de todo y que hay quien la mordida o que está inmiscuido, etcétera. Yo pensaba que sí lo habías visto, es que se hizo medio popular son ese comercial. Sí, fíjate que no lo he visto. Ahorita, pues todavía en sí no son campañas políticas. Sí. Entonces, sí le he dado seguimiento así, pero muy por encima. Todavía no me he metido de lleno a ver qué. Me desanimó un poquito, te voy a ser sincero, que no quisieran hacer debate. Yo esperaba no va a haber debate. O sea, en este proceso. Cuando llegue. Okay, es que ahorita, haz de cuenta que ahorita tienen un rollo de que no es pre-campaña. Sí. O sea, no es pre-campaña, están haciendo un proceso interno para seleccionar de Morena quién va a representar. Ellos le llaman, si recuerdo bien el término, defensor del voto o algo así. Okay. Entonces es un cargo que se le va a dar dentro del partido para que empiece a elaborar como defensor del voto previo a las precampañas. Okay. Pero ya las precampañas, que es cuando podría haber debate, pues ya va a estar seleccionado quién va a ser, por lo menos de Morena. Sí. De los otros partidos, no he visto mucho. He visto que traen también su show, no se deciden quién va a ser. Creo que han establecido como 3 o 4 métodos diferentes de elección. Sus filtros raros. Exacto. Y pues bueno, de ellos sí no sé. Tienes razón, güey. Pero yo sí, te voy a ser sincero, sí esperaba por lo menos un debate sano, porque se supone que son compañeros de partido, más que otra cosa para conocer la visión que cada uno de ellos tiene de lo que va a proponer para el país. Claro. Para poder tener también, porque no son, o sea, representan, digamos, todos a Morena, pero ya si nos vamos a los detalles finos, no todos cada quien son está lo mismo. por su lado, sí, claro. Y no todos van a plasmar la misma visión para el país. Entonces creo que ahí sí hubiese sido interesante conocerlo antes de que digan, este va a ser su candidato. Sí.
Bueno, ahorita que terminamos de grabar te lo enseñé nada más para que lo veas. No, ¿sí? no, Sí, no de hecho, sí está medio mafufón. Ahí vas a ver que así como de... Híjole, ¿quién tiene los filtros de este carnal? Pues sí, aunque hay una realidad, a México necesita invertir en tecnología. No se No, puede claro, quedar güey, atrás. claro. O sea, la idea en general a mí se me hizo muy buena. Pero es que es lo que te estoy diciendo. O sea, por eso te preguntaba. ¿Cómo se va a poner todo eso? ¿Cómo vas a evitar que te lo Sí, no, hackeen? aparte Chorro de viene cosas. otro tema ahí muy importante que es la informática cuántica. Todavía no sé a qué nivel la tengan desarrollada. Amazon tiene un ordenador, Google tiene otro y tengo entendido que China tiene otro. Por lo menos son los que yo he escuchado que tienen. Amazon tiene una plataforma que te permite para los desarrolladores o programadores empezar a programar cosas básicas en informática cuántica. Pero desde tu ordenador, Sí, desde sin tu ser ordenador. cuántico, Es que se supone que se te conecta. conectas a un Exacto. servidor ya. Entonces, ya te permite empezar a hacer algunas pruebas. No sé si van a poder lograr desarrollar esa tecnología. Puede ser que les suceda como el grafeno. No sé si escuchaste del material el grafeno. Cuando se Sí. descubrió, se tenían muchas expectativas respecto a la implementación de este material, porque era un semiconductor, su estructura molecular lo convertía en uno de los materiales más resistentes del mundo, translúcido Ya. y más delgado de todos. Entonces, prácticamente podías tener un celular de cristal, así de 1 milímetro de espesor, pues prácticamente indestructible y flexible, ¿no? Para ahí, entonces, Vaya, güey. era el potencial que se le veía. ¿Cuál fue la complicación? Cómo producirlo a nivel industrial. No han encontrado, entonces ha ido pasando el tiempo y ya no se ha sabido más novedades al respecto. No quiere decir que no las haya. Siempre en esos temas hay quien está investigando y desarrollando. En cuanto a la Claro. informática cuántica, pudiese suceder algo similar, donde no terminen de desarrollar porque haya cosas que se les compliquen, pero en teoría, lo que ellos han proyectado no recuerdo exactamente los años, a lo mejor voy a Sí, te doy un número. divagar un poco en ese aspecto, pero recientemente lograron decodificar el genoma del Neandertal. Ok. Para lograrlo, perdón, usaron 2 supercomputadoras que estuvieron trabajando durante 14, 15 años aproximadamente, 24/7, procesando toda la información del código genético La madre. del Neandertal. Y o sea, estamos hablando que son equipos con ciertas características, no, digamos, no domésticas, ¿no? Que tienen procesadores para eso, etcétera. Se esperaría que la informática cuántica, una vez que pueda ser desarrollada, pon tú que a lo mejor no en su plenitud, pero ya a un nivel aceptable, pudiese resolver el mismo problema matemático en cuestión de minutos. El de 14 años. Sí, entonces, por ejemplo, lo que limita también a la navegación espacial y otros temas de exploración y entendimiento científico es la capacidad actual que tienen los equipos de cómputo. Entonces, por ahí se le está dando mucha expectativa y esperanza en cuestión de la informática cuántica y los ordenadores cuánticos. Si estos lograsen resolver esto, todos los sistemas de ciberseguridad del mundo se van a ver afectados. Claro, güey. Sí, pues se los comen. Exacto. O sea, vas a sacar... De hecho, ni siquiera va a ser... para como me lo estás contando, y lo que puedo llegar a pensar, ni siquiera sería como de ver cómo te metes al sistema. O sea, si te está pidiendo un número, por más que sea un número con caracteres y con bla, 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 te lo va a sacar. Exacto. O sea, es como de... Ni siquiera vas a ser intrusivo. Va a ser como de... Vamos a sacar combinaciones y uno va a pegar. De hecho, también pudiese ser un némesis para las criptomonedas. Ah, claro, güey. Entonces, digo, a menos de que por ahí ya estén trabajando en criptomonedas cuánticas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ahí, imagínate. Ahí estaríamos hablando de otra cuestión, pero es una transición tecnológica. Sí. Entonces, actualmente realmente no estamos teniendo un avance tecnológico. Simplemente la tecnología se está renovando, dándole la vuelta al asunto, buscando cómo hacerlo más estético, más delgadito, etcétera. Pero ya la tecnología actual ya no da para más. Porque si tú recuerdas o has escuchado por ahí la ley de Moore, que es cada 3 años, ¿no? Si recuerdo bien, es cada 3 o 2 años. Okay. Todos los componentes se van a duplicar en potencia y dividir a la mitad en tamaño. Sí. Bueno, pues es que ya llegaron a un punto en donde están a nivel atómico.
y ya no lo pudieron dividir más pequeño. Eso los llevó al dilema de que querer controlar el comportamiento del electrón, ya dijeron, "Ay, caray, no se comporta igual". Y Sí. empezaron a implementar los principios de la física cuántica o la mecánica cuántica. Y entonces retomó fuerza toda esa teoría y empezaron a trabajar sobre esa teoría. Sí, que ya está bien loco, ¿verdad, güey? Que es lo que alguna vez me habían mencionado, que ya no son los bits, que ya son los qubits. Los qubits. O sea, que tú puedes, si lo quieres presentar físico, o sea, es el 0 y el 1, Sí. pero el qubit es el 0 y el 1 al mismo tiempo, Exacto. y de diferentes lados, y Sí, la sí. madre, no, ya está bien loco ese pedo. Sí, es mucho más complejo y el tema es que a veces es difícil de explicar y de comprender porque nosotros vivimos y todo nuestro entorno está en base a las leyes de la física clásica. A toda acción corresponde una reacción, etcétera. Entonces, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Sí. Y esos principios en la mecánica o en la física cuántica no aplican igual. Entonces, poderlo trasladar para nosotros es complicado porque no tenemos ejemplos tangibles que Sí, dijeras, claro. funciona así. Tendrías que imaginarlo nada más. Sí, exacto. Entonces, por eso es complicado. También estaba viendo, o sea, digo, sí, un ordenador cuántico es millones de veces más poderoso que un ordenador normal, pero no significa que es como que haga las mismas tareas. O sea, tiene, hasta ahorita por lo menos tienen, es como cierto uso al que se le da, ¿no? No es como que vayas a ponerte a jugar a 1000 FPS Ajá, en un exacto. ordenador cuántico. No, porque estamos todavía en la fase de, por ejemplo, si nos remontáramos para tener un homólogo, cuando empieza la informática o la computación, salen los primeros ordenadores que eran de tubos al vacío, de Ey. relés, que eran enormes, ¿no? Ocupaban cuartos enteros y tenían literal 16 kbytes de potencia, ¿no? Que ahora es una cosa ridícula comparado con los ordenadores actuales. Sí. Estamos en esa fase de la informática cuántica. Entonces apenas Ya. empiezan a explorar esa parte y no hay o sea, todavía no estamos a un punto que vaya a surgir un ordenador cuántico doméstico, ¿sí? Como el PC, ¿no? Oh, imagínate. Entonces, en tiempos no sé si va a tomar el mismo o va a ¿Crees ser que nos mucho toque, más acelerado. en nuestro lapso que nos queda de vida, en, vamos a decir, 50 años más? Pon un número, por decir un Sí, número. sí. ¿Crees que nos toque ver algo de eso? Ya bien desarrollado. Pues pudiese ser porque no estamos ya tan lejos. O sea, ya lo tenemos ahí presente. Digo, a lo mejor no vamos a llegar a ser testigos de un celular cuántico, ¿verdad? Ay, ¿Quién güey, sabe? no. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar toda la estructura. Claro. Es una revolución. Y ahí, por ejemplo, ahora júntalo con el desarrollo de las inteligencias artificiales, que ese es otro tema. Sí, claro. Las güey. inteligencias Justamente te iba a platicar. artificiales están limitadas por la capacidad que tiene un equipo de cómputo. O sea, tú corres una inteligencia artificial sobre un servidor, sobre una computadora, está limitada hasta cierto punto por los componentes físicos que le pongas. Algo que estaba viendo, así como por ejemplo lo de las criptomonedas y todo esto, que se manejan mucho con tarjetas gráficas, porque son, esas cosas están hechas para hacer números, así como muy rápido. Creo que las inteligencias artificiales corren en gráficas también. O sea, Muy posiblemente. me hizo sentido cuando lo escuché la primera vez. Vamos a tomar ese tema de las inteligencias artificiales. Vamos a la rama del gaming primero. No sé si has visto que ya ves que uno de los principales temas cuando se habla de las computadoras y del mundo de los videojuegos es el que uno quiere ver a muchos frames por segundo, o sea, como que todo sea como muy fluido, muy suave y que haya texturas buenas, si es que las quieres poner, etcétera, etcétera. No sé si has visto que cómo ya entró la inteligencia artificial a esto, de que tal vez tú no tengas un equipo tan potente como para que te esté escupiendo tantos frames, pero el pedo es que ahora ya le están implementando inteligencia artificial para hacerte creer que estás viendo tanta calidad de imagen cuando realmente no es la que estás viendo. Pues por ahí lo que me suena similar, desconozco exactamente con qué tecnología lo están haciendo, pero el xCloud de Xbox, la nube de Xbox, perdón, pues prácticamente permite hacer eso. Tú tienes el Game Pass, agarras un dispositivo, un celular, una computadora, una laptop,
te conectas que juegas en la nube, plataforma ¿verdad? y Sí. juegas en la nube. Sí. Tengo entendido, bueno, actualmente tienes que tener buen internet, ese es el único requisito, La TAM. para que para que te pueda fluir de manera pues, adecuada, que lo puedas disfrutar. Pero parte de la reconstrucción o del renderizado ya no lo hace tu dispositivo. Lo hacen ellos desde sus Pero en desde general sus siempre ha centros. sido eso, ¿no? Cuando tú juegas en la nube, tu dispositivo lo único que hace es ponerte un video. Sí, o sea, no cargas todo el proceso, pero esa tecnología o ese, bueno, no, ese servicio empezó, si no me equivoco, con esto de la nube de Xbox. Ok. Bueno, del otro recuerdo antecedente que tengo respecto a eso es AutoCAD, Autodesk, con su sistema de renderizado que tú cargabas el archivo y ellos te lo renderizaban por ti y te regresaban el render. ¿Ah, en serio? Sí, Porque yo no sé si lo sigan haciendo. Yo nunca supe hasta la carrera. No, yo lo probé 1 o 2 veces. A lo mejor me faltó explorarlo más. Recuerdo que el render que me arrojó no fue la gran cosa, pero supongo que ahora sí tiene que ver con un tema de cómo configuras las luces y etcétera. Pero ya no tenías que renderizar todo en tu computadora. Ya. No sé si se llamaba Autodesk 360, me parece. No sé si lo siguen implementando, ya no he investigado al respecto de esa función que ellos tenían. Por ahí creo que está el Fusion 360, no sé si fue la evolución al final de cuentas de ese servicio. Ey. Entonces, pero las empresas tecnológicas están buscando centralizar todo, eso es una realidad. Todo lo están buscando centralizar. Entonces, entre más información recaben de ti, mejor, porque tú les alimentas. Por ejemplo, hablando en el caso de Tesla, Tesla va tomando el comportamiento del conductor, cómo conduces, dónde aceleras, dónde frenas, cómo tomas las decisiones para cambiarte de carril, etcétera, porque toda esa información va a alimentar a su inteligencia artificial, que lo que están buscando en algún punto es el famoso piloto automático en la conducción. En general, una IA, lo único que hace es actuar por imitación. Sí, actualmente sí. O sea, por eso Alexa, todas estas cuestiones de Google, Siri, que son asistentes personales, lo que buscan es recabar tu información. Claro. Cómo hablas, cuando estás alegre, cuando estás triste, qué música escuchas, a qué horas te duermes, a qué horas despiertas. Los famosos, ahora que están los de fama, los chats, GPTs y toda esta cuestión, digo, a lo mejor va a haber quien coincida en esto o quien no. Para mí todavía no es como tal una inteligencia artificial. Para mí sería un asistente personal 2.0, 3.0, donde lo que están haciendo es lo liberaron y dijeron, a ver gente, practiquen. Denle. Alimenten. Exacto. Y entonces todos estamos, al usarlo, estamos alimentando esas inteligencias artificiales, claro, o la base de datos que va a utilizar esa inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, y ahí es donde las empresas están buscando centralizar. Al final de cuentas, el que tenga más conocimiento es el que va a tener más poder, más riqueza, etc. Sí, claro. Por eso mismo cuando que sacan de repente últimamente las noticias de que hicieron que 2 inteligencias artificiales platicaran y lo que dijeron te va a volar la cabeza. ¿Por qué? Porque decían cosas, ya sabes, lo típico de que entre ellas se ponían a decir que cómo podían hacer mejor el mundo y que al final que vamos a adueñarnos de los humanos y la madre. Sí. Pero digo, a fin de cuentas es lo que están haciendo. Están imitando lo que ya existe en una base de datos. Sí, o sea, sí. Es el miedo que le tiene la gente a que realmente pase, ¿no? Pero no sé, de crear realmente una conciencia como tal, dudo mucho que exista todavía. Pues no sé en qué proceso vayan respecto a eso. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, si tú revisas cómo es el proceso de construcción de un procesador, como tiene que ser algo muy pulcro, muy limpio, 0 partículas de polvo ni de contaminantes, sí, prácticamente lo hacen robots. Entonces tienes ya robots, obviamente programados para esa función, construyendo partes de robots o de componentes de computadora. Entonces empiezan a agregar inteligencia artificial. Y entonces, ahí, ¿qué puede ocurrir? Es un tema ahí interesante para debatir. Ya ves que el término como tal de inteligencia artificial se utilizó tanto que llegamos al punto en el que se hizo como medio rebuscadón. No sé si viste la última conferencia que hubo de Apple, en donde sacaron las gafas estas de realidad virtual. Ah, ok. Que me dio risa que estos güeyes
por lo mismo de que se había utilizado tanto el término y la madre, en ningún momento mencionaron ese término, inteligencia artificial. Estos güeyes te hablaban de un machine learning, que es la misma Ok, mamada, sí, pero... sí, sí. Pero al final de cuentas estás de acuerdo que lo que hacen es recopilar la Claro, información. güey, O sea, claro. va a ir aprendiendo conforme tú alimentes la información, ¿no? Digo, y para aquellos que a lo mejor ¿cómo se puede decir? Se friquean o se paniquean un poquito respecto a, híjole, nos están vigilando y etcétera. Pues mira, la única manera es eliminar toda tecnología de tu vida e irte a perder en algún pueblito, ser hippie. etcétera. Porque realmente en tu vida cotidiana, aunque tú no tengas mucho contacto con redes sociales, pero traes tu teléfono va marcando dónde vas, a qué hora vas, Sí. toda esa información la está recopilando Google, Apple, Amazon, etcétera. Entonces, toda esa información la tienen ellos en sus bases de datos. ¿Cuál es a lo mejor lo riesgoso? Pues si eres una persona, digamos, de la población en general, como la mayoría lo somos, realmente no tienes quizá mucho de dónde preocuparte, pues no vas a ser un objetivo Claro. como tal. Que si a lo mejor eres un político, eres un empresario, etcétera, a lo mejor ahí sí tienes que buscar otras alternativas para proteger cierta privacidad. De ahí en fuera, pues nada más ser más prudente con lo que publicas, con donde lo publicas, etcétera. Eso sí, tienen que saber que esas bases de datos, aunque tú cuando palomeas ahí que estás creando tu cuenta, ya sea de Amazon, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, te dicen términos y condiciones. Aceptar, siguiente, ¿no? Y no los leemos. Básicamente lo que dicen esos términos, así a grandes rasgos, es que ellos van a guardar tu información y que solamente la van a usar ellos para poderte dar un mejor servicio, etcétera. Eso es lo que todos más o menos a grandes rasgos dirá. Palabras más, palabras menos, algunas cláusulas adicionales que traerán. Sí, claro. Aquí el tema es que muchas veces a ellos se les filtra la información. Ya sea que les hackeen sus bases de datos o simplemente que un empleado, ¿no? Un empleado que diga, llámate a esta empresa, no me pagan o no sé, extraiga esa base de datos y la venda. Lo mismo ocurre con los bancos. Entonces, por eso se recomienda primero que no utilices la misma contraseña para todo, porque por ejemplo vamos a suponer que el correo se filtran las contraseñas y tú usas la contraseña de tu correo entonces para tu Facebook, para tu Instagram, para tu TikTok, entonces ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Como ya te fregaste. Agarran esa contraseña y van a tener acceso a todas tus cuentas con una sola. Claro. Entonces ahí se recomienda que tengas una contraseña diferente para cada cuenta y que la renueves cada, no sé, cada 6 meses, cada año. Hay una función ahora de los navegadores de internet, de Microsoft Edge, por ejemplo, que te dicen cuántas de tus contraseñas han sido filtradas y te recomiendan que las cambies. Entonces, pues está interesante. Yo acabo de ver que tienen esa función. Entonces, pues por ahí va la recomendación, ¿no? De quienes tengan a lo mejor un poquito de inquietud respecto a cómo protegerse, también verifiquen que todo, o chequen o revisen que todas sus cuentas tengan el paso de 2. La verificación o la autenticación de 2 pasos. Que es correo y número telefónico. Con eso cierras muchas puertas y posibilidades de que te quiten o te tumben las cuentas. Sí, que te quiten info. Ahora un extra es que ahora han salido las apps de autenticación, tanto de Google como de Microsoft y de algunas otras aplicaciones también. Tú la descargas y le dices vincular cuenta y te da un token numérico que cambia cada 30 segundos. Alguien quiere iniciar sesión desde otro dispositivo, te notifica. Intento de sesión, aprobar o denegar. ¿no? Y tiene que coincidir el número que tú tienes en tu teléfono, en tu aplicación, con el que se escriba en el dispositivo y lo puedes bloquear. Eso a mí se me hizo como que está bien porque también lo hace quien realmente batalla con ese tipo de situaciones son las personas como ya más grandes, güey. Ponle que nuestros jefes, vamos a poner a nuestros papás de ejemplo, güey. Pero, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas como me estás diciendo, ya son un poco más intuitivos para ellos. O sea, es como de... quisieran entrar a tu teléfono, a tu cuenta desde tal lado. ¿Eres tú? Literal, casi nada más pides que poner no. Y es como,
pelas, carnal. Sí, sí, sí. Y si eres tú, todavía tienes que hacer otro paso, lo que dices, Es ¿no? De que te correcto. manden el... Es correcto. Hablando de protegerse. El otro día me estabas platicando de que, o sea, tú tienes un método bien chido, que es una partición de discos duros, güey. ¿Cómo podrías explicarle a la gente qué es eso y en qué les puede favorecer? Ok, bueno. Digo, no soy un experto en ciberseguridad, pero pues entrando, digamos, en estos temas de dar soporte, de apoyar, pues uno tiene que irse buscando de algunos Herramientas, ¿no? herramientas, algunos tips para proteger. ¿Qué es lo que, cuál es, digamos, el aperitivo favorito de los hackers o de los virus? Lo que es información. Tu información que puede estar en archivos o tu información que son tus contraseñas y tus cuentas. ¿Por qué? Porque con esa información ellos pueden vulnerar cuentas bancarias, extorsionarte, vender tus datos, etcétera, ¿no? Entonces es lo jugoso. Que tomen el control de tu equipo, pues no tanto. Que te espíen por cámara, pues depende, ¿no? Pero, Sí, eso pero ya es para realmente, entra en lo de sí, extorsión. exacto. O sea, realmente ellos van por tus datos, es lo que les interesa. Entonces, ahora, no, a veces a lo mejor la gente se imagina que un hacker está ahí detrás de la computadora y dice, ay, voy detrás de este fulano y ahí está, dale duro, hasta que logra hackearte. Realmente la mayoría de la población no somos objetivo. Ellos lanzan el anzuelo y nosotros picamos el anzuelo. Claro. Ese es un método. O dedazo. Ajá, pero para eso tú tienes que darle entrada. Entonces, ¿cuándo sí puede ser un objetivo? Cuando alguien lo contrató exclusivamente para que te ataque a ti. Entonces ahí sí, pero ahí va a ser complicado. Hagas lo que hagas, va a encontrar el método para llegar a ti. A chingarte. Entonces, más bien nuestra protección es no caer en esos anzuelos que ellos arrojan, ¿no? Que es, por ejemplo, por poner a lo mejor unos burdos que en teoría pensaríamos que nadie ya debería de caer. Hubo una época que era muy famoso que entras a un sitio web y te aparecía un cartelito, eres el visitante número no sé qué tal, pica aquí para obtener un premio, ¿no? Y entonces, pues uno pensaría que ya nadie caería en ese tipo de truquitos, ¿verdad? Pero bueno, si por ahí todavía hay uno que otros, porque todavía hay alguien que le da clic. Igual te puede llegar a través de correo, igual te puede llegar a través de WhatsApp, a través de un mensaje de Facebook o de Instagram. Eso es un bombardeo que ellos hacen, avientan, ¿no? A ver cuántos pican. Y de los que pican, pues le darán seguimiento a ver hasta dónde pueden sacar la información. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un método. Otro método es bombardear a través de virus. Lanzan los virus a la red. Tú quieres descargar una película, que también es común, entras a un sitio que no conoces, picas, te descarga un programa, un malware, que viene siendo un virus. O a veces que quieres instalar un programa y que no sabes cómo se hace, instalas un virus y ni cuenta te das. Sí. Y a veces puede ser que ni siquiera se ejecute en el momento. Hay virus que tienen, ¿cómo se llama? Cronómetro o cuenta regresiva. Llega a 0 y se va a disparar. Ahí uno de los más peligrosos son los ransomware, que son los que se dedican a encriptar tu información. Es decir, esos van por tus archivos. Agarran tus Word, tus PDFs, tus Excel, tus imágenes, etcétera, y las van a convertir en un archivo encriptado. Eso quiere decir, cuando tú los quieres abrir, no vas a tener acceso a esa información. Puedes copiarlos, puedes restablecer el sistema para lo que quieras, pero van a seguir encriptados. Para desencriptarlos se supone que hay una llave, que esa solamente la tiene quien desarrolló el virus. Te va a llegar una notificación de que pagues en bitcoins si quieres que se te entregue la llave, si no, pierdes para siempre pues, tu información. ¡Qué chinga! Exacto, entonces, aunque tú pagues, puede ser que ni siquiera de eso te regresen el control. De hecho, por ejemplo, se dice que, no sé si recordarán que habrá sido casi como 1 o 2 años, que hubo un apagón masivo en Texas y que había un problema de... Yo lo que tengo entendido que pasó es que les hackearon su central eléctrica. Les tomaron el control de todos sus aparatos y no podían encenderlo. Ya. Parece que la empresa pagó el soborno y después reportó. Entonces, pagaron, no le regresaron el control
Por eso tuvieron como un mes, aparentemente. Digo, por ahí hay otras teorías de qué fue lo que ocurrió. Digo, esta es una de ellas. Yo lo menciono de esta manera más que nada porque estamos hablando del tema de los hackeos. Más allá de a lo mejor movidas políticas o económicas que también pudo haber habido detrás de ese apagón en Texas. Claro. Entonces, la manera en la que se pueden proteger tus archivos es la siguiente. Se llama partición del disco duro porque tú vas directamente a herramientas de Windows, entras a dispositivos, parte de discos duros y ahí te permite seccionar o partir, dividir el disco duro. Le dices tanto se queda para el sistema operativo y programas y tanto otro me creas un nuevo apartado que pasa a ser de disco local C y te genera un disco local D adicional. Entonces, yo hago esa configuración y ahí se colocan, o yo le invito a los clientes a que ahí coloquen su información. ¿Qué pasa? Cuando viene un ransomware, ellos traen instrucciones específicas de atacar. De atacar. El directorio exacto es C, usuarios, el usuario principal que puede tener tu nombre o el nombre que le hayas puesto al usuario, documentos, descargas, escritorio, imágenes, videos, etc. Entonces, todo lo que tengas ahí te lo va a encriptar. Todo lo que esté en D va a ser más difícil porque no está en su ruta de acceso, en su código escrito del virus y puedes llegar a salvar la información que tengas ahí. Y bueno, ya tuve, digamos, lamentable o afortunadamente la oportunidad de probar que efectivamente funcionó. En una de las empresas que doy soporte tuvieron esa situación, les encriptaron los archivos que tenían en el escritorio, los descargas, etcétera, y en la partición de D estaban intactas. Ahora, no es infalible, no quiere decir que porque ya tengo en D ya puedo dormir tranquilo y no va a ocurrir. Una recomendación adicional es siempre tener respaldos. Claro. Cada cierto tiempo hacer respaldos en discos duros externos. Hay quien prefiere la nube. Yo les recomiendo que si quieren la nube también nunca está de más que tengan un respaldo en un disco duro físico. A grandes rasgos, para aquellos que no conocen más o menos cómo funciona una nube, la nube es una computadora que tiene Google o Microsoft o Dropbox que te provee el servicio de nube. En una de sus oficinas tiene una computadora que está conectada a internet donde almacena tu información. Y ellos lo único que hacen es darte acceso a esa información a través de una cuenta. ¿Qué sucede? Esa información a ellos se les puede perder, se les puede dañar el equipo, etcétera. Obviamente tienen sistemas, ellos tienen sistemas mucho más sofisticados de respaldos de información, de ciberseguridad, que a lo mejor es lo que uno puede tener a nivel doméstico. Claro. Pero no está exento de ese riesgo. De hecho, hace menos de un mes, Microsoft presentó una falla a nivel de su nube. No podías acceder a tus archivos desde su nube. Y entonces, al final de cuentas, empresas lo resuelven y vuelves a poder acceder. Pero, pues, como quiera te sacan el susto y si te urge revisar algún documento, te dejan sin acceso a él. Entonces, repito, no está de más tener una copia de tus archivos en la computadora, otra en un disco duro externo y si tú quieres una medida adicional, en una nube. Que también tienes que tener presente que al cargarlo en la nube, esa información la tienen ellos. ¿No? Que retomando este punto de que alimentamos estamos, de que estamos vulnerables por todos lados, lo estamos. Güey, está bien cagado, güey, de que hasta decimos a nuestros jefes, vamos a decir, no escribas la contraseña en un papelito. Tipo, y hasta está más segura que la tengas en un papelito que en un bloc de notas en la computadora. Sí es posible. Siguiendo con este mismo tema. ¿Cómo? Ya lo explicas muy bien, pero ¿qué tan sencillo a ti se te ha hecho impartir esa cultura a tus clientes que has tenido de que te digan, sí, hazme la partición y que de este lado... Pues mira, un poquito se puede decir que los forzo, porque yo ya les entrego el equipo con la partición hecha. Y ya nada más les explico, mira, aquí guardo tus archivos, más o menos les explico cómo está el show y por qué es esa partición. Ya fuera de eso, yo no tengo control si lo hace o no lo hace. Es una recomendación. Sí, porque si ellos quieren pueden seguir guardando todos sus archivos en C. Es correcto. Y por más que esté chiquito, es como es correcto. O sea, es una cuestión de ¿cómo se le puede decir? Del uso, de los malos hábitos que a veces se generan. Por ejemplo, cuando, yo le doy mantenimiento al equipo de alguna persona, de un cliente,
lo que trato de hacer son cosas que no todos hacen. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Me ha tocado ver que hay lugares donde tú vas, te formatean el equipo, te lo entregan y te lo entregan así con el Windows limpio, ¿no? Y tú lo quieres usar y empiezan las actualizaciones de Windows y no lo puedes usar. Entonces es un detalle muy fino. Yo trato de entregar siempre el equipo completamente actualizado. Digo trato porque no controlo que si yo te lo entrego y mañana Microsoft lanza una actualización, pues te va a parecer que actualices el sistema operativo. Ya. Pero trato de que en el 99% tenga todas sus actualizaciones puestas, ¿verdad? Para que el cliente ya no esté batallando con, ay, tengo que actualizar, o me sale que actualiza, me sale que actualice. Tarde o temprano le va a salir, porque Microsoft lanza cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, y etc. Pero por lo menos las más grandes, las más pesadas, las que pueden tomarte de hasta 3, 4 horas, dependiendo de la velocidad de tu internet y la velocidad de tu equipo, pues esas ya no las tienes que cargar. Hago la configuración de los navegadores de internet. Algún dato curioso, Microsoft Edge es hoy por excelencia el navegador más rápido para buscar en la red. En Windows, pero hay que configurarlo. Porque También. si tú lo usas así como viene instalado de fábrica del Windows, no es tan rápido, porque lo abres y te abre en Bing y te abren las noticias y te salen todos los cuadritos y etcétera. Entonces, dependiendo de tu equipo y de tu internet, te va a cargar lento. Claro. Pero si lo configuras, curiosamente, con el navegador o el buscador de Google y en la página de inicio de Google, es rapidísimo en su navegación. Sí, pues es prácticamente, es casi que lo que hizo, ¿cómo se llama? Mac con su Safari. Sí, exacto. O sea, lo optimizó. Entonces, en ese aspecto, hablando de lo que yo, no solamente es regresarle al cliente su computadora, es explicarle, porque en los métodos de uso depende mucho de cuánto dure ese servicio que se le hizo al equipo. Otro ejemplo que va quedando un poquito más claro. Yo siempre le sugiero al cliente, no suspendas el equipo. Apágalo y vuélvelo a encender. ¿Por qué razón? Porque la RAM, que es una memoria temporal, se reinicia. Tú apagas el equipo y cuando lo arrancas empieza de cero. Y limpias caché. Exacto. Y sí, todo. Cuando tú suspendes o cuando dices, ahorita regreso y bajas la pantalla de la lab entra en modo de suspensión. Sí, prendida. Entonces, cuando tú la reactivas, la RAM no carga de cero, porque la RAM tuvo que guardar todas las ventanitas que tenías abiertas para poder que las tengas ahí de momento que vuelvas a iniciar la sesión. Sí, claro. Pero eso que va ocurriendo, una vez no pasa nada, siempre y cuando la apagues. Pero hay quienes tienen el hábito de nunca apagarla. Sí. Y entonces llega un punto en donde el equipo se vuelve muy lento, porque no se reseteó eso. Puede ir un poquito con lo que comentamos al principio, de que antes le quitabas la batería al celular y jalaba otra vez de todo dar, porque se reinicia todo ese proceso. Ahora, ¿qué hago yo? Le configuro al cliente y se lo explico que él, si baja la pantalla, yo ya se lo configuré para que el equipo se apague en automático. Entonces, con esos pequeños ajustes, de alguna u otra manera yo voy obligando un poco al usuario a que aprenda otras formas de usar y de cuidar su dispositivo. Que normalmente, pues digo, no sé, no he visto que alguien más haga algo similar. No digo que no haya, sí, a lo mejor sí lo haya, inclusive a lo mejor alguien que hace cosas extra que yo no hago. Pero yo lo que trato siempre es de explicarle al cliente todo lo que se le va a hacer a su equipo. Sí, claro. Te voy a cambiar esto, tienes este problema, tienes estas 3 opciones, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Hay veces que me ha pasado que hay clientes que me dicen, no te entiendo. Le digo, sé que a lo mejor no me entiendes los términos técnicos ni nada de eso, pero yo trato de todos modos de explicárselo a todos porque pues sabemos que lamentablemente hay lugares que están muy quemados, de que la gente no quiere ir, tiene miedo de que les roben, les cambien piezas, les quiten componentes. Sí. ¿Por qué? Porque hay ese como ocultismo, ¿no? De no explicarle al cliente qué es lo que está pasando con su equipo. Y pues hay gente que lo ha utilizado para... No te dice que tu equipo trae de 16 de RAM, tú no sabes cuánto trae de RAM. Te ponen 2 módulos de 8, de 4. O le quitan un módulo y te dejan un módulo de 8 y se quedan con la otra memoria de 8. Hablando de ese tema, Kevin, tú, por ejemplo, en todos estos años que has tenido en lo que trabajas, güey, ¿has notado que ha habido evolución de la gente que ya más o menos van agarrando el pedo? O sea, pues es que sí, tú vas y entregas un equipo, ¿no? Y tú sabes que tú tienes 1 tera de disco duro.
y te lo entregan con 500 y nunca te das cuenta. Pero, o sea, al día de hoy te has dado cuenta de que la gente ya medio le indaga a su equipo, dice así como de, puedo ver en dónde tengo la memoria utilizada, dónde está el número de lo que tengo utilizado. Pues. O lo sigues viendo igual de güeyes. Bueno, no utilizaría esa palabra, pero. O sea, yo lo que he notado es que depende un poco de la generación. Okay. O sea, sí hay una generación que está más cercana a la tecnología y que le llama más la atención. Y que a lo mejor se va a procurar un poquito por empaparse más. Yeah. Pero aún así, parte de esa generación hay quien dice, pues la neta yo no le entiendo la tecnología. Yo lo que quiero es que me solucionen el problema, ¿no? Y en generaciones hacia atrás se da más el caso de que no entienden y con que le resuelvan el problema. No se meten tanto a tratar de entender o indagar. Que ha ayudado mucho a que la gente esté un poquito a lo mejor más despierta en ese aspecto. Pues las redes sociales. La gente que trata de informar correctamente cómo es tu equipo, qué tiene, qué es lo que tienes que checar, etcétera. Para que no vayas a un lugar donde te terminen viendo la cara. Sí, claro. Pero por lo menos digamos en el conglomerado general de los clientes o las personas que yo he atendido, todavía lo encuentro muy dividido. O sea, sí hay quienes sí, pero todavía creo que hay una cantidad importante que lamentablemente todavía no se adentra. Porque además no es como que la computadora prenda y te diga, tengo tanto de esto, lo otro. No, tú tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Quizá antes, en pantallas anteriores de BIOS, en equipos más viejitos, sí arrancaba y te decía cuánto tenías de RAM y tenías de disco duro, pero había que leerlo en las letras que salían ahí de color verde o blanco. Y rápido, porque pasaban rápido. Hoy en día nada más te aparece la pantalla de Dell, de HP, de Lenovo, etcétera. Exacto. Y entonces si tú quieres saber cuánto trae de capacidad, pues tienes que entrar a las configuraciones del sistema. Inclusive un tema que se da mucho en este aspecto es cuando vas a comprar un equipo. Tú vas a la tienda departamental confiado en que lo que viene en la etiquetita es lo que ocupas saber, pero eso es muy lejano a lo que es la realidad. La realidad, sí, claro. Aparte también de eso, es como de, tómate un tiempo, quédate con las especificaciones, el nombre del equipo, etcétera, etcétera. Llega a tu casa y búscalo en YouTube. O sea, porque hay gente que va a decir, he estado utilizando este equipo durante 8 meses y me ha pasado esto. Sí. Y aquí te puedo decir en conclusiones de que para hacer este tipo de trabajos está bien. Si quieres tirarle otra cosa, yo creo que no. O sea, hay mucha información en redes como para que la gente pues siguiese cayendo en estos errores, pero bueno, lamentablemente hay quienes pues pasan por estas situaciones donde hacen una inversión cara, porque comprar un equipo, ni siquiera aunque te diga de 4,000, 6,000, 8,000, que de esos casi ya no hay en precios nuevos, y los que hay en esos precios realmente no es que vayan a ser buenos equipos. 14,000, 20,000, 25,000, 30,000 pesos. Y he atendido clientes que a la hora de que me dicen, oye, es que lo compré para esto, me costó tanto, y yo le digo, pues ya que lo reviso, le digo, pues ¿cómo te digo que acabas de tirar literalmente 30,000 pesos a la basura porque este equipo no te va a servir? Entonces, pues algo que sí pueden hacer con toda confianza es, si tienen a alguien conocido de confianza, pregúntenle. Digo, yo siempre invito a mis clientes o a la gente que me conoce que me pregunte. Yo vendo equipo de cómputo. Yo sé que a veces no es factible, que es una competencia. A lo mejor consiguen un buen precio, un descuento en una tienda departamental o se los dan a mes sin intereses. Yo no tengo ningún problema porque me pregunten y yo les pueda orientar de acuerdo a lo que van a ocupar el equipo, de acuerdo a su presupuesto, cuál de los equipos que están viendo es la mejor opción. Sí, claro. También si les interesa, pues se les puede enseñar, capacitar, explicar en cuestión de las cuestiones técnicas que tienen que saber. Pero ahí sí entra un poquito más el feeling de la gente que le da más curiosidad a esos temas. La gente que dice, no, a mí nada más dime cuál y ya. Entonces, pues hay para todo. Sí, tienen quinta. ¿Sabes algo que a mí me gusta un chingo, güey, de este mundo? Por ejemplo, las arquitecturas dentro de un equipo cerrado chiquito, por ejemplo, de los laptops, bla, 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 porque está bien cagado como, por ejemplo, teniendo, no sé, un procesador que tal vez no sea una eminencia, güey. Vamos a poner de ejemplo un i3 de 8ª generación, ya que ya fue ya hace un ratillo. ¿Cómo pueden llegar a hacer que esa cosa se exprima bien dentro de un equipo compacto, bla, bla, bla? Porque tiene mucho que ver también el cómo está construido, en dónde está colocado, el cómo puedes hacer que, más que muchas personas piensan
que tienes que inyectarle frío, es como mejor disipa el calor, ¿no? Es como de no dejes que se te acumule nada más ahí a lo güey. Pues mira, ahí entra otro punto importante. Las empresas que hacen los procesadores juegan con las potencias. Las potencias se miden en los gigahertz que Sí. hablamos hace ratito. Hay Intels, por ejemplo, o AMDs que van a ser, no sé, i7, i3 o Ryzen 5, etcétera, para labs que están configurados por debajo de su potencia inicial que pudiesen alcanzar. Sí, claro. Entonces, si tú no le exiges a la computadora, pues ahí se la medio lleva con esa potencia. El tema con eso es que para hacerte a veces procesos rápidos de abrir Word, etcétera, no lo puede resolver. Porque tienes procesadores que traen 1 punto y fracción de gigahertz. Una cuestión en la experiencia de lo que a mí me ha tocado ver, por lo menos te voy a decir que hasta la 11ª o 12ª generación de Intel y de AMD debe Ahorita están ser. en la 12, ¿no? No, que ya está la 13ª generación. Ya está la 13. Y si no me equivoco, deben de estar por lanzar Su- la 14 el próximo año, me parece. Pero ¿por qué hice esa distinción? La 13ª generación de Intel, si no me equivoco, y de acuerdo a lo que estuve por ahí leyendo, ellos implementaron. Antes, por ejemplo, traía 8 núcleos, ¿no? El procesador. Y los 8 núcleos trabajaban con potencia bruta. Es decir, si tu procesador corría a 2.5 GHz, todos los núcleos corrían a 2.5 Ah, GHz. ok, ya. Y ahora lo que están haciendo es una distribución entre los núcleos. Vas a tener núcleos que te van a correr a esa capacidad y otros que no. Entonces, como que han empezado a gestionar, dependiendo de lo que tú le exigas a la computadora, entran en función unos u otros núcleos. Por ahí más o menos va la tecnología de la 13ª generación. Ya. Entonces, esa todavía realmente probada en el mercado no está. Va a haber que ver cómo funciona ¿cómo se le dice? La velocidad del equipo o la respuesta que tienen los procesadores pues al procesar la información, qué tan fluido lo hacen contra el calentamiento que obtienen. Ya. ¿verdad? Pero de ahí en fuera, todas las generaciones anteriores más o menos se basan en la misma tecnología, de que todos los núcleos pues tienen su potencia bruta y a esa corren. Entonces eso genera sobrecalentamientos en los equipos. Y para evitar eso, le bajan esa potencia base. Entonces, Sí. en lugar de que, por ejemplo, un procesador te arranque de 2.5 y te pueda levantar hasta 3, por ejemplo, tienes en labs algunos que te arrancan desde 1 o 1.2. Entonces, el tramo que en lo que logra despegar Sí. a su máxima capacidad, pues a lo mejor tú ya saturaste abriendo 3, 4 ventanas y entonces el equipo ahí le empieza a costar. Sí. De hecho, recomendación, no compren ningún equipo laptop cuyo procesador tenga menos de 2 GHz. El Ok. mínimo es 2.0 GHz de frecuencia base del procesador. Todas las capacidades anteriores, repito, hasta la 12ª generación de procesadores, que si no me equivoco en AMD debe ser la Series 3000, me parece. Ahorita no sé si van en la serie 5000, los de AMD, Sí, se me hace que sí. que son más o menos contemporáneos, más o menos se manejan similar. En ese aspecto, le bajan la potencia para que no se te sobrecaliente el equipo y lo puedan hacer más delgadito y tú vas por un equipo que, ay, qué bonito se ve muy estético, no pesa nada, livianito, etcétera, pero la gente que no sabe, que está viendo nada más la parte estética, está sacrificando potencia, enfriamiento, y eso a largo plazo te va a traer consecuencias sobre el equipo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, y eso acorta mucho a veces la vida de algunos dispositivos. O sea que literalmente chequen que el reloj base de inicio sea a partir de 2.5. Sí, de 2.0. 2.0. Como mínimo. Okay. Obviamente eso tiene que ver para qué usar el equipo. Si tú me dices, lo quiero utilizar para proyectos de arquitectura, de diseño, cálculos de ingeniería, etcétera, te voy a decir, no, tiene que ser mucho más elevado. Ah. Por eso les comentaba o les recomiendo que acérquense con alguien que tengan conocido, que le sepa el tema, porque depende de tu presupuesto, depende de para qué lo vas a usar, qué tipo de equipo vas a comprar. Sí. Si no, también vas a comprar, como decía hace rato, que tienes un mega PC y lo usas para ver Facebook. Entonces, pues le invertiste una la nota que no le estás sacando provecho. Claro, güey. Kevin, antes de terminar, ¿algo que te gustaría agregar?
No, pues creo que ya, ¿Se te hizo como chida tal, la no. plática? No, sí estuvo menos, estuvo padre. Hay muchos temas que todavía se podrían agarrar, pero digo, me gustaría dejarte las puertas abiertas. Sí, Tal sí, vez sí, en un ¿no? futuro se arma. Y de hecho ya tiene rato que he abierto la mesa, o sea, para que no seamos nada más dos, Sí, que seamos como exacto. tres. Y entonces, tipo, y así, de No, repente estaría padre. me da como la idea de que puedo decir, y si junto a Kevin con tal persona, y no sé, sacar, o sea, Perfecto, sí, no, no hay problema. la Ahorita que plática. mencionas ya me acordé que era lo que iba a decir. Regresando al tema de que tu computadora está en cirugía, aprovechar, ¿ah? A muchas personas se les llegan a caer los equipos, las labs, Ok, y se les daña o se les parte por ahí de lo que viene siendo las la bisagras. bisagras. En mi Entonces, defensa no se me cayó nunca mi computadora. no, me ha pasado también casos como el tuyo, que los plásticos de las carcasas son muy endebles y el simple hecho de abrir y Ya sé a dónde cerrar vas. Sí. se rompen. ¿Cuál es el tema con esto? Que mucha gente no le da mucha importancia a ese tema, otras sí. Los cables quedan colgando, los puedes pellizcar, inclusive aunque no se te salga la bisagra, sino que quede ahí media rota y que cuando la abras truena, puedes pellizcar el cable de la pantalla, puedes generarle por ahí algunos otros problemas. La reparación de esos equipos a veces se vuelve complicada porque lo ideal sería que cambiaras la pieza, la carcasa. Pero, pues muchas veces los precios de las carcasas no son Sí. accesibles. Me ha tocado ver carcasas que valen 2,000 pesos. Y se te rompe, porque a veces nada más se te rompe una carcasa. Las labs se componen de 4 carcasas, dos de la base y dos de la pantalla. Es normal eso. O sea, sí, ya, o sea, sí los has visto así de que por lo general sí son dos y dos. Sí, 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 Ok. todos los equipos tienen dos, o sea, tienen la carcasa de abajo, Esa la no de me la arriba sabía, y güey. la de la pantalla, digamos, la de frente y el posterior. ¿Cuál se puede romper? Cualquiera de las 4. Claro. Inclusive se te pueden romper las 4. Entonces cambiar las 4 es una locura. Lo que yo me he especializado en esa parte es en la reconstrucción de eso. Algunas me logran, dependiendo de cómo esté el daño interno, me logran quedar completamente estéticas, es decir, que no se ve el golpe, no se ve el daño. Y hay otras, como en el caso tuyo, que han requerido un refuerzo adicional de metal, que pues dura bastante, ¿no? Ya Sí, sí, sacamos claro, cuentas, güey. tendrá como 3 o 4 años 4 años. de la vez que la reconstruimos y que apenas ahorita pues requirió Sí, y no es que un como que retoque. no lo requería como tal. Esa computadora me servía bien y todo el pedo. Ujú. Pero como ya, bueno, entró el tema este del disco duro, bla, 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 y dije, pues vamos a darle una revisadita. Sí, Esa sí, es sí. otra cosa que tampoco mencionamos mucho. Denle mantenimiento cada 2 años, 3 años. Sí, cada 2 o 3 años. Depende mucho el entorno en donde usen el equipo. Por ejemplo, tengo unos clientes que tienen una carpintería. Ellos sí les dije, ¿no? O sea, está bien, ustedes aprovechen que tienen ahí su, Ojalá. ¿cómo se llama? No, el compresor de aire. Ah, ok, ok. Obviamente dije, con mucho cuidado, no le van a dar con toda la potencia, de vez en cuando sopleten internamente el equipo, porque si no van a estar requiriendo que yo le dé mantenimiento cada 6 meses, porque Lleno de todo el rin. acerrín se llena, la pasta térmica se reseca y entonces los equipos elevan su temperatura, Sí. ¿no? Que ese es un tema importante en el mantenimiento de los equipos. Y sí, cada 2 o 3 años, a menos de que trabajen en ambientes así que haya mucho polvo, en la construcción, etcétera, Sí, claro. pues a lo mejor requiere más constante. El máximo que yo recomendaría una vez al Y año, güey, porque también estar desarmando todo el tiempo los equipos, los tornillos se van aflojando, sí, se van claro. ablandando los seguritos de plástico y te la acabas antes, ¿no? Terminan siendo como bochos así. Es Sí, así exacto, todos. tampoco es la idea. Ah, pues bueno, cuiden sus equipos. No los abran como bestias. Abran los bonitos, güey. Y a partir de 2.0 de arranque. El Bueno, procesador. para quien se aventó el episodio en YouTube, las redes de Kevin, incluyendo su jale que tiene de comando F13, Es correcto. está dándose el rol en pantalla todo el tiempo. Para quien nos escuche en Spotify, ¿cuáles son tus redes, Kevin? Sí, bueno, me pueden encontrar como Kevin Rojas tanto en Facebook y en Instagram personal y @comando F13 Instagram y comando F13 para Facebook. En ambos tengo ahí algunas fotos de algunas reparaciones, me pueden mandar un mensaje
si ocupan alguna consulta, etcétera, y nos ponemos en contacto. Si son de San Luis, no duden en contactarlo cuando tengan alguna duda en este tipo de temas, porque pues, les va a salir jale chido, no les va a robar RAM, ni les va a robar disco duro. Es correcto. Pues bueno, primero. Kevin, muchas gracias por haber aceptado. Dejamos las puertas abiertas por si más adelante se arma. Y pues nada, sin nada más que agregar, agradecerte una vez más y pues así terminamos. Muy bien. Nos estamos viendo. Sale. Bye.